Dialogando con el padre Raúl Sánchez, un poco de apologética en el día de hoy. Cómo desmontar las mentiras y las falsedades de algunos grupos protestantes, recalcitrantes, proselitistas, enemigos de la Iglesia Católica. Usted ha escuchado varias veces esa frase, ¿y dónde dice la Biblia qué? ¿Y dónde dice la Biblia qué? Pues entonces vamos a utilizar esa manera de razonar de los protestantes, haciendo la misma pregunta, y mire cómo caen. Ellos preguntan, ¿y dónde dice la Biblia qué? Porque tienen un falso principio que lo que no dice la Biblia no se debe entender como palabra de Dios. Es un principio que se lo inventó Martín Lutero en el siglo XVI. Ese principio no está en la Biblia. Usted busca la Biblia del Génesis al Apocalipsis y jamás va a encontrar que la Biblia lo dice todo, o que la Biblia lo enseña todo, o que Dios todo lo dice en la Sagrada Escritura. Eso no aparece en la Biblia. Por lo tanto, como no lo dice la Biblia, entonces no se puede emplear esa frasecita. ¿Y dónde dice la Biblia qué? Porque eso es un principio protestante. Entonces usted ya va utilizando su caletre, va pensando y va dándose cuenta para dónde es que van los hermanos separados, porque lo quieren a usted intimidar. Tal vez usted no lee mucho la Biblia, entonces llegan y se aprenden unos cuatro versículos, capítulos, por ahí llegan a intimidar lo que... ¿Y dónde dice la Biblia? Porque el Señor dice... Puro cuento. No se deje enredar. Mire, es fácil desmontar esa patraña. ¿Se lo voy a demostrar? Ellos tienen una doctrina, es decir, una enseñanza que dice que Constantino fundó la Iglesia Católica en el siglo IV, año 313. Entonces usted le va a preguntar, ¿y dónde dice la Biblia eso? Entonces le va a contestar, no, pues claro que eso no lo dice la Biblia. ¿Ve? No todo lo dice la Biblia. Y eso que usted está enseñando, eso es una doctrina. Pero le quiero decir, querido hermano protestante, que Constantino no fundó la Iglesia Católica, no. Hizo un edicto de Estado, ¿no?, dando libertad de culto a los cristianos. Se les devolvieron los bienes confiscados y pudieron celebrar su fe libremente. Eso fue lo que se hizo en el edicto de Milán en el siglo IV, año 313. Pero si usted quiere ir a la historia y saber si en realidad la Iglesia Católica existía antes, claro que sí. San Ignacio de Antioquía envió una carta a los de Esmirna, más o menos años 107 o 110, y ahí dice que donde está el obispo está la Iglesia Católica. Mire, Iglesia Católica, 200 años antes del concilio, del edicto de Milán. ¿Ve? Entonces, usted aprende, el dato histórico es errado. La enseñanza no está en la Biblia. Por lo tanto, no todo lo que se enseña por parte de ellos está en la Biblia. Por lo tanto, la Biblia no es la única fuente de autoridad y doctrina. Y cuando aparece otra fuente que es histórica, está errada. Por lo tanto, usted se está dando cuenta que las cuestiones de la Sagrada Escritura y la historia tienen que ir de la mano. Les recuerdo, querido amigo, jamás estudie Biblia si no está a la par de la historia. Le va a ayudar mucho, porque usted estudia solamente Biblia, entonces usted va a hacer lo que hacen los protestantes, ¿no?, que solamente la Biblia, pero quedan cortos. ¿Ve? Le voy a dar otro ejemplo de cómo razonan estos hermanos. Ellos dicen lo siguiente: la Iglesia Católica es la ramera del Apocalipsis. Eso es una doctrina, es una enseñanza que ellos transmiten a sus adeptos. La Iglesia Católica es la ramera del Apocalipsis. Entonces usted le hace la pregunta así como ellos la hacen. ¿Y dónde dice la Biblia que la Iglesia es la ramera del Apocalipsis? A ver, ¿dónde está? Muéstrame un capítulo, un versículo. La Biblia es la ramera del Apocalipsis. Entonces, ¿qué le va a contestar? No, pues así no lo dice. Pero si usted toma un texto acá, y un capítulo acá, y un versículo acá, y mira aquí el Apocalipsis, y lo compara con este otro texto, y ¡ay! Se ve que la Iglesia Católica es la ramera del Apocalipsis. Entonces usted va a hacer el mismo razonamiento. Le voy a hablar del purgatorio. El purgatorio no aparece en la Biblia, ni siquiera la palabra aparece en la Biblia, pero usted le dice, no, pero si usted toma un texto acá, y un versículo acá, y un capítulo acá, mire, ahí se ve el purgatorio. Ellos no van a creer en eso, y nosotros sí tenemos que creer en lo otro. Pues quiero contarle a usted que la historia la debe tener muy en cuenta. En la Sagrada Escritura
jamás dice literalmente que la Iglesia Católica sea la ramera del Apocalipsis. Y dos, cuando se hace la interpretación, tampoco es la Iglesia Católica. Tres, usted va a tomar los textos para hacer consistente, ¿no?, en la doctrina del purgatorio, y aparecen los textos que así lo refieren. Y cuatro, usted va a la historia y va a encontrar que en el siglo I, siglo II, siglo III se habla del purgatorio. Se habla de la oración por los muertos. La historia lo refiere. Mire, gracias a Dios existe el Internet. Antes nos tocaba ir a las bibliotecas, pedir los libros, abrir unos libros gruesotes y mirar y leer hasta encontrar lo que uno quería investigar. Hoy es fácil. Usted va a Internet, vaya a cualquier de estas páginas interesantes que hablan de Biblia, de historia, de la fe, de la iglesia, y va a encontrar. Puede escribir ahí en la caja de buscador, busca ahí, historia del purgatorio, se creía en el purgatorio en el siglo I, la Iglesia Católica creía en el purgatorio, todas esas cuestiones, va dándose cuenta como siglo I, siglo II, siglo III ya se hablaba de eso. Que ellos dicen que la Iglesia Católica la fundó Constantino, que en el siglo IV, pues el purgatorio ya se hablaba en el siglo I, siglo II. ¿Sí se da cuenta? Entonces la historia, no se deje embaucar. Y cuando les señalen esa famosa frasecita, ¿y dónde dice la Biblia qué? Entonces usted le va a contestar, no, la Biblia no lo dice todo. No, no lo dice todo. Porque muéstrame en la Biblia dónde dice que la Biblia lo diga todo o que la Biblia lo enseña todo. ¿Sabe qué le van a mostrar? Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16, que dice, toda escritura inspirada por Dios sirve para argumentar, arguir, corregir, exhortar, para que el hombre tenga buena. Eso es lo que le van a citar, pero eso es muy distinto. Cuando Pablo mandó esa carta a Timoteo, era haciendo referencia a la escritura que se conocía en aquel momento, que era el Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento no se había terminado de escribir. Entonces toda escritura inspirada por Dios sirve para esto, pero era del Antiguo Testamento. Pero por ningún lado dice que la sola escritura es fuente de autoridad y doctrina. Eso sí no lo dice por ningún lado. Es un principio que se inventó el señor Martín Lutero. Por lo tanto, usted no se deje embaucar, no se deje confundir, no se deje asustar. Ellos manejan muy mal la Sagrada Escritura, tienen una pésima interpretación, no tienen formación teológica alguna, todos se las dan de doctores, de licenciados, no tienen estudio alguno, son protestantes que uno dice de dónde estudiaron, de dónde salieron. Me da mucha vergüenza con los hermanos, sí, después de este video riéguense en prosa, insúltenme, todo lo que quieran, adelante, estamos acostumbrados a eso. Pero que están errados, están errados. Pero usted, querido católico, aprenda para que no vaya a equivocarse. Que el Señor lo bendiga, dialogando con el Padre Raúl Sánchez.